tarde a todos e todas. Meu nome é Rosângela Morello, eu sou coordenadora do IPOL e estamos aqui hoje apresentando o nosso terceiro episódio da série Línguas e Políticas, que tem o objetivo de tematizar as políticas linguísticas que vêm acontecendo no Brasil e também em outros países, e como que essas políticas estão conectadas, né, com outros aspectos da vida, da nossa vida, como os direitos, a economia, a cultura, o ensino. E aí, nesse episódio de hoje, nós vamos tratar da geodocumentação ativa e as experiências de revitalização das línguas indígenas no Equador. Para falar conosco sobre esse tema, né, esse assunto, nós temos o prazer de receber a professora Marlene Arrud, que trabalha na Pontifícia Universidade Católica do Equador, em Quito. Muito bem-vinda, Marlene. Muitas graças. Ela tem trabalhado desde muito tempo em projetos nacionais e internacionais que são desenvolvidos nas áreas da sociolinguística, das línguas em contato, da alfabetização, né, do ensino bilíngue, multilíngue, intercultural. E em 2007, a convite da Unesco, ela montou uma equipe para poder trabalhar, para verificar e analisar de que modo as questões da biodiversidade ou do manejo da biodiversidade interferiam, né, na questão das línguas e das culturas dos povos indígenas. Em 2019, isso foi um trabalho muito intenso que Marlene realiza no Equador, e ela vai nos falar sobre isso, mas eu também quero destacar o fato de que em 2019 ela recebeu o prêmio George Foster, né, da Fundação Humboldt, pelo conjunto dos trabalhos que ela vem desenvolvendo em todo esse tempo. Então, Marlene, seja muito bem-vinda. Eu quero desejar também as boas-vindas aos nossos ouvintes que estão participando. E gostaria, Marlene, então, já de te passar a palavra, perguntando ou pedindo, né, que você nos conte um pouquinho sobre como é que foi, por que razões você se dedica, né, a essas questões de línguas, políticas linguísticas e revitalização de línguas com os povos indígenas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo estoy feliz de poder compartir con ustedes este día, esta tarde, casi noche, no sé cómo están, y poder contarles un poquito de lo que venimos haciendo en el Ecuador. Yo he traído una presentación, quizás nos vamos a ir ayudando con la presentación para que se vea el desarrollo de los proyectos y cómo hemos empezado. ¿Está bien? ¿Hacemos esto? Muy bien. Y de verdad quiero agradecer mucho, sobre todo a Rosángela por esta invitación, porque sé que hay muchas cosas que son similares entre nuestros países y que a veces no sabemos. Yo les he traído muchas fotos para que sientan que estamos más en el Ecuador. ¿Ya? Y además, bueno, quiero yo agradecer a las comunidades indígenas con las que trabajamos, que son muchas, esta es solamente una representación, y al equipo de voluntarios que trabaja conmigo, que va cambiando siempre, ¿no? Bien, como bien dijiste, Rosángela, el tema de hoy es geodocumentación activa y experiencias de revitalización con las lenguas indígenas en Ecuador. Entonces, nada más para que nos ubiquemos en el Ecuador. Quiero recordarles que el Ecuador en verdad es un país muy pequeñito, solamente unos 252,000 kilómetros cuadrados y una población de más o menos 17 millones de personas. Hay 14 nacionalidades indígenas. Los pueblos indígenas en el Ecuador se reconocen oficialmente como nacionalidades.
Y hay 13 lenguas todavía vitales. En este mapa que está aquí, ustedes pueden ver las lenguas indígenas, que son los diferentes colores, en todo el país. En la costa hay más o menos, bueno, hay 4 lenguas que pertenecen a 2 familias lingüísticas distintas. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esta lengua, la lengua ahuapit. Les voy a contar algunos casos de la lengua ahuapit. Y en la sierra, en toda la sierra, la lengua quichua, que pertenece a la familia lingüística quechua, que se habla a lo largo de todos los Andes. Luego, en la región amazónica, es tan rica en ecosistema como es rica en lenguas. Miren que hay alrededor de 10 lenguas y 4 familias lingüísticas diferentes. Hay 2 lenguas que todavía no han sido clasificadas lingüísticamente. Y aquí lo que ustedes pueden ver es que estas 2 lenguas que pertenecen a la misma familia, la familia zaparuana, la una desapareció, el último hablante, Ximicae, en el 2012. Y el zápara tiene muy, muy poquitos hablantes, ¿no? Está en alto, alto peligro. Y en Galápagos hay la lengua quichua, porque varios compañeros indígenas de la sierra fueron migrando hacia Galápagos y se quedaron ahí. Ya, entonces, eso para ubicarnos en el tema del Ecuador. Pero el título de esta ponencia es Geodocumentación activa. Entonces, yo quería reflexionar y clarificar algunos conceptos que además nos van a permitir entender cómo trabajamos, cuál es la metodología de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es documentación activa? La documentación activa se basa sobre todo en el trabajo coparticipativo con las comunidades indígenas. En este trabajo, la idea es poder compartir conocimientos, habilidades, problemas, soluciones, en fin, y validar y entregar todos los resultados y productos que tenemos. Ahora bien, yo había hablado de geodocumentación porque esta documentación que hemos hecho, además, ha sido situada, ¿no? Situada en un espacio, en un territorio que es sobre todo el territorio propio de las comunidades. Eso no tiene que ver solamente con la tierra, tiene que ver con la relación de las comunidades, de los hablantes, con el espacio, con el medio ambiente, con su historia. Y vista así la documentación activa, debe sobre todo ser útil para los hablantes y debe ir de la mano con procesos de revitalización. Por lo tanto, yo he preferido casi hablar de documentación guión revitalización, porque en un momento dado están tan unidas y se retroalimentan que es un proceso como natural que de la una se pase a la otra y viceversa. Este tipo de documentación, revitalización, sí que nos permite llegar a una autodeterminación de los hablantes y a tratar de tener intercambios más justos entre los investigadores y los que en antaño eran siempre los investigados, que nosotros tratamos de que no sea así. Es decir, por intercambio justo entiendo aquel que está basado en el diálogo, en la transferencia de lo que hacemos, en el respeto, en la equidad que garantiza los derechos, en el intercambio, no como siempre dar y recibir algo tangible o algo que sea igualmente, que tenga un valor económico similar, sino que es más bien crear conciencia y compromiso y por lo tanto cambiar las reglas de la investigación y las prácticas de la investigación, porque estamos trabajando con seres humanos, que son lo primero. Entonces, una documentación, revitalización de este tipo, deben llevarnos a obtener, por un lado, resultados, obvio, también productos, pero sobre todo nos interesa que tengamos logros a largo plazo. Y estos tienen que ver con la autodeterminación y con el empoderamiento. Bien, si estoy hablando muy rápido me dicen ya. A modo de antecedente, yo quiero contarles que esto que estamos haciendo en verdad no es nuevo. En 1992 a mí me invitaron para que yo hiciera un sondeo del uso y la pérdida de la lengua quichua aquí en la sierra, en todo lo que se ve marcado, ¿ya? Y la idea era comprobar qué está pasando con la lengua quichua, porque de eso dependía
la renovación o el mantenimiento de los programas de educación intercultural bilingüe en el país. Y tuvimos la oportunidad en ese momento de hacer una propuesta. Yo trabajé con un compañero, Thomas Butner, de Alemania, y tuvimos una propuesta metodológica un poco distinta. Dijimos, muy bien, primero, tenemos que trabajar con equipos bilingües, pero las personas que conforman el equipo bilingüe no solamente tienen que ser hablantes que vamos a usar, no, tienen que ser hablantes que participen de todo el proceso de la investigación, que podamos armar juntos la investigación. Trabajamos con un equipo más o menos de 29 personas, hablantes de distintas variedades de la lengua quichua, y confeccionamos entrevistas bilingües en quichua y en español o en castellano, y luego realizamos grabaciones con comunidades a nivel de las familias, de los adultos, de los jóvenes, de los niños, también con los maestros de las escuelas y con las autoridades de la región, ¿verdad? Y una de las consignas, uno de los acuerdos era que era importante siempre empezar hablando la lengua del lugar, en la variedad del lugar, porque esa era una forma de crear comunicación. Tradicionalmente lo que había venido pasando es que iba, por ejemplo, una persona que no hablaba quichua y decía, ¿usted habla quichua? Y les respondían cualquier cosa y era un poco difícil realmente determinar la situación de la lengua. Y además compartíamos con las comunidades los objetivos y el trabajo que estábamos haciendo. Finalmente nosotros trabajamos con 4.700 familias y 63 escuelas. Esto fue en el año 92, cuando la metodología de investigación todavía era bastante distinta, ¿verdad? Y muy rápido, claro, me paso a los resultados de esto que yo llamé el sondeo en ese momento. Sí, nos dimos cuenta que ya en ese momento había una alta vulnerabilidad lingüística, que además había una tendencia generalizada al bilingüismo de desplazamiento, es decir, a un bilingüismo minorizado que daba paso a la pérdida de la lengua y a la castellanización. Y luego también nosotros aconsejamos que era importante que los programas de educación intercultural bilingüe se situaran en cada realidad que era distinta. No se podía tener un solo programa para todos, ¿verdad? También pudimos constatar que esta metodología que habíamos propuesto fue muy exitosa, que era muy importante que las poblaciones dejaran de ser las investigadas y que hubiera mucha gente que pasaran a ser los investigadores, y la importancia que tenía pasar del empoderamiento a la autogeneración del poder. Aquí hay una cita de un artículo de reflexión que yo escribí en el año 96 y que ahora me han pedido que lo revisite porque en verdad era una forma muy, muy distinta de trabajar en las comunidades. Esto como un antecedente, ¿verdad? Y varios años más tarde, como 20 años más tarde, yo empecé a preguntarme, a ver, ¿qué está pasando en todos estos años? ¿Qué ha pasado con las lenguas? Y ahí nació Oralidad Modernidad, que es que nació como proyecto, ahora es un programa de investigación, y aquí tienen las dos caras de oralidad, el que hemos tenido casi hasta ahora y la nueva cara, que es la del joven, casi adulto, Oralidad Modernidad. ¿Ya? Cuando nació Oralidad Modernidad, la pregunta crucial fue, ¿cuál es la situación de las lenguas? ¿Cómo se están enfrentando las lenguas de tradición oral a la globalización y a todos los cambios de la modernidad? Y lo importante que era documentar y hacerlo activamente y al mismo tiempo apoyar las iniciativas que favorecieran el refuerzo de las lenguas. Entonces, ese es un poco el nacimiento de Oralidad Modernidad, ¿no? En esa base. Yo había trabajado justo más o menos desde el año 2008, 2009, 2010 en el Atlas Mundial de las Lenguas en Peligro que hicimos en UNESCO. Pero claro, este era un atlas mundial, entonces no se podía hacer un trabajo específico en territorio. Y de ahí nació también la motivación de, a ver, el Ecuador no es muy grande, creo que sí es posible hacer un trabajo más específico, que documentara y que revitalizara. Todas las fotos que yo les estoy mostrando son fotos
del proyecto, de la gente que trabaja con nosotros, de las comunidades que hemos visitado, ¿ya? Para que ustedes sientan un poco en dónde estamos. Y claro, para poder responder a todas estas necesidades de oralidad modernidad, empezó a crear proyectos. El primero del que voy a hablar ahora, Geolingüística Ecuador, y luego para responder rápidamente a las comunidades y entregarles productos que fueran culturalmente posibles y adaptados, nació este proyecto que se llama Así dicen mis abuelos. Más recientemente, Voces Andinas. Voy a hablar, si tenemos tiempo, un poco de estos, y de los demás, obviamente, no voy a hablar porque no tenemos tiempo en esta vez. Miren, por favor, que documentación y revitalización van de la mano, ¿no? Ahora, el cuadro anterior se ve muy bonito y muy ordenado, pero la verdad es que esto es muy flexible y muy cambiante. Aunque cada proyecto tiene objetivos bastante específicos, todos se interrelacionan por los principios metodológicos y filosóficos que mantenemos en los proyectos. Todos hacemos talleres que son distintos dependiendo de cada proyecto, ¿verdad? Ya. Bien. Aquí les he resumido el tipo de talleres que hacemos, que son distintos, no están todos, pero hay unos que son más técnicos en los que nosotros transferimos el conocimiento sobre el uso de software lingüístico, bases de datos, georreferenciación, cómo hacer registros audiovisuales, cómo usar el mundo virtual, que esto nos ha servido mucho en estos tiempos de pandemia. También trabajamos con mapas parlantes, les voy a dar un ejemplo. Y luego hay otros talleres que se relacionan con arte que también les voy a mostrar. Hay otros más, pero pues no he puesto todos. Y a partir de eso, poco a poco, hemos ido creando algo que yo llamo el círculo metodológico y que son los pasos que seguimos con cada una de nuestras investigaciones. Empezamos por hacer socialización con las comunidades, luego conformamos equipos, hacemos entrenamientos, hacemos una etapa de pruebas piloto, para luego, en base a esas decisiones, desarrollar el proceso o los procesos que necesitemos. Hacemos validaciones permanentemente con las comunidades para saber, a ver, ¿qué está pasando? ¿Estamos haciendo? ¿Nos estamos yendo por el camino que nos habíamos propuesto? Luego hacemos entregas de los resultados y los productos y luego discutimos, hablamos con las comunidades. ¿Qué otros logros hemos obtenido? Todo esto está interrelacionado de forma distinta, por eso estas líneas son bastante irregulares. Luego estamos listos quizás para empezar con otra aventura, ¿verdad? Lo más importante en todo esto es el mantenimiento de la ética de la investigación en cada una de las etapas. Este círculo ha tenido diferentes graficaciones, a veces luce de colores, pero más o menos esto es lo que quiero mostrarles. Bien. Hasta este momento, nosotros hemos trabajado con 12 de las 13 lenguas vivas en el Ecuador. Aquí hay una muestra. No hemos trabajado con la lengua zápara, que tiene unos muy poquitos hablantes y que están acá muy lejos. Y aquí hay unos mapas georreferenciados de todas las comunidades a las que hemos ido. Aquí dicen 717, pero en verdad hemos estado con las últimas como en 750, en costa, sierra, Amazonía, Galápagos. Y luego acá las casi 6.700 personas que hemos entrevistado según grupos de edad. Imagínense que cada persona representa una familia. Entonces, los miles de gente con los que hemos podido trabajar. Bien, voy a pasar a darles un estudio, un caso, ¿no? No sé si hasta ahora me he hecho entender o he hablado muy rápido, si quieren preguntarme algo. No escucho. ¿Hay alguna pregunta? Se você... Ah, aí está. Antes de você passar para o
pro próximo bloco, né, já para a próxima pergunta, eu queria fazer uma pergunta, porque são muitos dados, né? Quer dizer, você, desde 92, é muita informação. Como é que você organiza, e porque você tem todo um trabalho lindo aí, de uma ética de trabalho, que eu imagino que vocês vão até as comunidades, ficam dias ali, né? E aí, que tipo de coleta é feito? Vídeos, questionários, gravação de áudio, e depois, como que você faz para organizar toda essa informação, assim? Porque isso é um desafio que nós temos, né, quando a gente lida com esse tipo de material, né? Como organizar, como sistematizar, antes de você pasar para outra parte. Ya, sí, bueno, parte de esto vamos a ver en lo siguiente, pero es complicado porque estamos hablando, en el caso de las entrevistas sociolingüísticas georreferenciadas, a ver, usen matemática, estamos hablando de más o menos 6.700 entrevistas, pero cada entrevista tiene como 95 preguntas. Entonces, y además hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas. Con las preguntas cerradas, claro, es un poco más sencillo porque lo que estamos haciendo, lo que hicimos es que creamos una base de datos en el programa Access, gratuito. Siempre trabajamos con programas gratuitos porque no tenemos otra forma. Y sí, entonces en los entrenamientos con los equipos, ahí vemos cómo se usa este programa para que ellos puedan ingresar ahí los datos y nos lo manden por Dropbox o por alguna forma virtual, ¿verdad? Esos datos, los cuantitativos, entran luego a Excel o SPS para ser analizados cuantitativamente y acompañados de toda la información que tenemos de guías de observación de cómo son las comunidades, cómo viven, si tienen luz, si no tienen, qué habla la gente, cuál es el tipo de escolaridad, si tienen caminos, en fin. Y luego tenemos los datos cualitativos. Hay muchos, hemos analizado muy poquitos datos cualitativos, porque eso nos toma muchísimo más tiempo, ¿verdad? Sí. Pero luego, claro, esto es posible hacer porque estamos trabajando además siempre con equipos interdisciplinarios. Tenemos el estadístico, luego para la parte visual tenemos chicos que trabajan en audiovisuales, pero también los mismos compañeros de las comunidades se están entrenando. Entonces, tenemos muchísimos datos sin trabajar, muchísimos, así que si hay alguien interesado que quiera venir a ser parte de estos equipos, tenemos todo, tenemos los datos, tenemos un corazón muy grande, no tenemos dinero. Ese es el único problema. Sí, comprendo. Sí, es muy complicado, pero claro, hay una diferencia si que trabajemos con equipos interdisciplinarios, trabajamos mucho con voluntarios y los voluntarios cuando realmente se compenetran con el trabajo son espectaculares. Todos aprendemos al mismo tiempo y que los compañeros de las comunidades se vayan capacitando nos permite luego además que ellos trabajen con nosotros en la elaboración de los informes y demás. Es complicado, son millones de datos, de verdad millones, porque imagínense. Pero bueno, por eso estamos siempre medio ocupados. Si quieren ahora, ¿sí? E qualquer pessoa que está numa dessas comunidades pode ter acesso a todas essas informações, se quiser, para produzir material didático, enfim, ela pode, é aberto, nesse sentido, faz parte da pesquisa, sí. essa circulação do que é produzido. Sí, nosotros, además, durante la producción, sobre todo de algunos productos que salen de ahí, como cuentos, como historias, qué sé yo, hacemos una validación durante la producción para que de verdad sea pertinente para las comunidades, ¿no?
hemos hecho juegos como Scrabble, hemos hecho cuentos, alguno ya lo van a mirar al menos por fuera, y finalmente hacemos presentaciones y entregas, ¿no, verdad? Hemos hecho varias entregas de todos estos materiales que ya vamos a ver en un ratito. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, desgraciadamente no siempre se puede utilizar o llegar a ver los documentos porque hay demasiados cambios. Y, por ejemplo, el director que estaba ya no está y ya no hay seguimiento. Ese es uno de los graves problemas que tenemos, ¿no? Pero también... ¿Cómo? Compartilhamos esses problemas também. Sí, sí. Por ejemplo, hemos querido transferir un poco de la metodología de Así dicen mis abuelos, que también ya les voy a mostrar en un momentito, en las escuelas, para que se trabaje desde las narrativas con los niños y de esa manera puedan seguir participando las comunidades en los procesos educativos. Pero no ha sido fácil. Tenemos muchos anécdotas. Un día me reúno con ustedes solo para contarles anécdotas, ¿no? Sí. Eso. Entonces, ¿quieren que les enseñe, por ejemplo, cómo trabajamos en el caso de la lengua Awapit? Algunas de las cosas que hemos hecho. Para ahora compartirles otra vez la pantalla y contarles un poquito cómo hemos hecho, ¿no? Sí. Ya. Entonces... el punto 5 he puesto yo aquí por poner un número, Geolingüística Ecuador, que por medio de observaciones, conversaciones libres, narrativas y más de 6.700 entrevistas sociolingüísticas georreferenciadas, nos permite determinar de una forma como más específica qué está pasando con las lenguas. ¿Se están manteniendo? ¿No están manteniéndose? ¿Se van perdiendo? ¿Cuáles son las variedades de las lenguas? En fin. Entonces, recordemos, por favor, que siempre seguimos este camino, ¿no? Ya. Ahora, cuando yo digo Geolingüística Ecuador, es más que representación cartográfica, ¿no? Eso ha sido un problema para que yo pueda publicar todo el trabajo, porque ¿quiero un atlas? ¿Es un atlas de mapas? No. De alguna manera es un atlas, será un atlas de vidas, ¿no? Bien, entonces aquí miren las socializaciones, esto es en la Amazonía. Mostramos a la gente, claro, hay veces que no piensas en algunas situaciones. Por ejemplo, nosotros llegamos y en esta comunidad no había luz. Y entonces tuvimos que hacer parte de la socialización desde mi pequeña computadora y la gente mirando y conversando para que vean qué se ha venido haciendo en todo este tiempo. Esta soy yo. Pero eso fue muy activo, fue muy interactivo. Al principio yo estaba tan nerviosa, después dije, no, vamos a hacer lo que podemos hacer. Y de verdad fue muy interesante porque luego la gente venía y me decía, muéstrame a mí, yo quiero saber, y en fin. Conversamos con las familias, recogemos narrativas, conversamos con los líderes, las lideresas de las comunidades y se van armando los equipos, ¿no? Y con estos equipos, como les decía, hacemos estos entrenamientos sobre las bases de datos, la georreferenciación, el uso audiovisual, porque generalmente ellos mismos registran los procesos, ¿no? Y aquí un poco, miren la cara de susto, estamos justo hablando de estadística, entonces es menos fácil, ¿no? Bien, y entonces les voy a contar de la lengua Awapit, que está en la costa. La nacionalidad de Awa, que habla esa lengua Awapit, que es una lengua barbacoana, es originalmente de Colombia. Y entonces vino por todos estos problemas en la región y la tala de los bosques. Ellos vinieron a Ecuador. Más o menos en Ecuador hay unas 3.500 personas en este momento. Awa significa gente de la selva. Recuerden esto, que es bien importante para lo que vamos a ver hacia el final. Y viven en el Ecuador, aquí, en esta región del norte, en 3 provincias. Hay más o menos 60% de hablantes con tendencia al desplazamiento. En la primera vez que nos relacionamos con ellos, el presidente de la federación nos permitió entrar solamente a una comunidad que está ubicada en la costa, en casi el límite con Colombia, y que se llama Pambilar. Pambilar
es un refugio para la vida silvestre, ¿no? Aquí les he puesto esta pequeñita foto que es del internet, no es mía. Entonces, bueno, cuando llegamos se hizo la socialización, se habló con la gente de la comunidad. Las personas que lideraron esto fueron un estudiante de geografía y un chico que colaboró conmigo muchísimos años, que es comunicador y además experto en audiovisuales. Entonces, pudimos conversar un poco con la gente, ir georreferenciando ciertos sitios, pero lo primero que nos dijeron es no a la georreferenciación. No queremos georreferenciación, pero nosotros sí podemos trabajar nuestros mapas. Entonces, en esta ocasión, que créanme, fue una experiencia única, se trabajó con mapas parlantes. Nos reunimos en la escuela, se dividieron en 4 grupos. Todo esto fue liderado por gente de la comunidad. Nosotros casi estábamos mirando que el audiovisual continúe porque aquí está la cámara parada, ¿no? Entonces, se reunieron ellos en 4 grupos y cada grupo decidió hacer su comunidad, dibujar su comunidad. Entonces, básicamente teníamos 4 mapas. ¿Por qué se llaman mapas parlantes? Se llaman mapas parlantes porque cada vez que se traza una línea, un punto, una imagen, tiene un significado relacionado íntimamente con la gente, con la vida de la gente, con la historia, los caminos, lo que es importante, lo que no es. Y aquí hubo algo realmente increíble. Y es que en este grupo, el compañero decidió escribir aquí un poco de la historia de la comunidad y lo hizo en su propia lengua. Generalmente no se escribe tanto en las lenguas ancestrales. Entonces, este fue un paso muy importante para algo que se llama la escritura de sí, nos lleva a descolonizar la escritura y la escrituración. Muy, muy importante, fue una lección para todos nosotros, en verdad, ¿no? De cómo empezó, toda la conversación se hizo en la propia lengua, a veces se mezclaba o no, y ahí pudimos ver en la vida real qué está pasando en la relación con los adultos, con los niños, con los mayores y demás. Bueno, al final ellos decidieron cuál de los 4 mapas era el más cercano a lo que concebían como su realidad, y fue este mapa el que ellos escogieron y el que nosotros nos llevamos para hacer georreferenciación a distancia, ya en las oficinas en Quito, y luego regresamos para devolverles este mapa, en donde fíjense ustedes que los autores de todo esto no se quedan en el anonimato, están ahí, ¿no? Eso fue lindísimo. Y luego habíamos hecho grabaciones y unos pequeños videos, algunos de los cuales están en Vimeo y ustedes los pueden ver, y, con historias o cantos o los números en la lengua, y con algunas grabaciones que ellos querían usar para la radio, porque hay una radio AUA, ¿no? Cuando entregamos esto lo hicimos en la oficina central de la Federación AUA, y algo que nos dijo el vicepresidente es, bueno, esto es muy interesante, es importante que ustedes trabajen con el tema de la lengua, sin embargo, en este momento nuestra prioridad es el territorio. O sea, necesitamos tener un territorio propio, ya lo tienen. Pero en ese momento todavía había controversia sobre el tema territorio. Y entonces nos dijeron, hasta que esto no esté, no podemos hacer mapas georreferenciados. Y bueno, muy bien, nosotros entregamos todo y esto fue en el 2010, lo que les acabo de contar. 7 años más tarde nos dijeron, ahora estamos listos para el estudio sociolingüístico georreferenciado. Y entonces, la entrevista que está aquí y que ustedes van a decir, esto no parece entrevista, parece cuestionario. Parece cuestionario, pero se le desarrolla como una entrevista, como una conversación, porque los que están además haciendo esto son personas de la comunidad que hablan la lengua. Entonces, muy bien,
hicimos todo esto, tratamos de interpretar todo a la lengua, siempre están estos instrumentos en la propia lengua. Hicimos también todos los talleres que ya les he contado, y así empezamos con el trabajo georreferenciado. Lo primero que se hizo es hacer la georreferenciación de los principales sectores en las 3 provincias. Cada una de los puntitos rojos que ven aquí son las comunidades en donde nosotros estuvimos. Bien, yo les puedo hablar aquí de 95 variables, pero obviamente no podemos. Les voy a hablar rápidamente de una sola, que es la transmisión intergeneracional. Porque este es uno de los meollos, es el corazón, ¿no verdad?, del mantenimiento de la lengua. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva es un mapa que resume. Si la lengua que hablan los entrevistados es aguapit, es de color verde. Siempre usamos el verde para la lengua ancestral. Si la gente ya está hablando en las 2 lenguas, aguapit y español, representamos con amarillo. Si la gente ya está castellanizada, representamos con rojo. Entonces, esto vamos a ver en un siguiente mapa. Miren ustedes. Aquí tenemos un resumen. ¿Qué hablaban los abuelos en todas las comunidades del estudio del Agua en el que estuvimos? Miren, la mayoría de la gente hablaba aguapit, aunque aquí hay unos espacios en rojo de gente que hablaba español. ¿Qué hablaban o hablan los hijos? Miren, todavía se mantiene el aguapit, sobre todo en las regiones un poquito más alejadas, pero hay también rojo y hay más amarillo, es decir, ya hay en estos hijos, en los hijos de estos abuelos, una tendencia al bilingüismo. Y cuando pasamos a los más jóvenes, a las generaciones más jóvenes, hay sectores en donde ya se habla solamente el español. Hemos trabajado duramente en este tiempo para poder mostrarles esto, pero de forma georreferenciada y además muy activa. Le voy a pedir a Peter, por favor, si nos puede mostrar en el mapa interactivo lo que estamos diciendo en este momento. Ya, miren. Bueno, si ustedes entran en la página web y entran a geolingüística y luego ven intergeneracional y luego escogen la lengua aguapit, van a llegar a esto. Ya nos hemos adelantado porque estaba muy difícil mostrarles todo el proceso virtualmente. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Se fijan? Aquí están las comunidades. Estos son resúmenes, ¿no? ¿Ya? Y aquí nos dicen las lenguas que se habla, si es verde, si es amarillo, es rojo. En algunas ocasiones hay gente que habla más lenguas, representamos de otra forma. Entonces, miren qué pasa con los abuelos. Básicamente se está hablando aguapit. Y aquí lo interesante de esto es que ustedes pueden tener porcentajes. Veamos qué pasa con los papás de los entrevistados, porque estos son los abuelos de los entrevistados. Miren el porcentaje, 84% de la gente hablaba solo aguapit. Ahora vamos a los papás de los entrevistados. Miren que se ha bajado al 47%. Un 10% es bilingüe y el 42% está castellanizado. ¿Podemos pasar a los mismos entrevistados, por favor? Bien, los entrevistados, la gente con la que estamos conversando, nos dicen que ellos básicamente en un 79% están castellanizados, solo el 10.5% continúa hablando prácticamente solo la lengua y un porcentaje igual, español. Y entonces ahora veamos qué pasa con los hijos. Los hijos están totalmente castellanizados. Por supuesto, esto está muy relacionado con los sectores en donde viven, las escuelas a las que asisten, los vecinos que tienen, la necesidad de hablar español, en fin. Ya, solamente quería mostrarles esto porque ustedes pueden hacer
y obviamente las comunidades son las primeras que están haciendo uso de estos materiales en donde pueden ver con porcentajes qué pasa. Cuando nosotros validamos la información, presentamos todo esto con los equipos que han trabajado al mayor número de gente posible y vamos analizando los datos, a ver si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. Por supuesto que hemos hecho esto con una muestra estadísticamente significativa, pero claro, hay casos a los que no hemos llegado, porque esto no es un censo, es un sondeo. Pero eso un poco también para responder a tu pregunta, Rosángela, de la gente, claro, la gente ahora puede decir, miren además qué está pasando con la educación, ¿no? Eso. Perfecto. Entonces, voy a seguir con la presentación. Muchas gracias. Ya, nos habíamos quedado en este mapa. Gracias, Peter. Nos has ayudado muchísimo porque nos permites ver la cosa de otra forma. Bien, ahí está el estático. Y luego, la mala noticia es que esta es la tendencia de todas las lenguas a nivel nacional. Lo que yo les he traído aquí es el resumen de la lengua usada por los abuelos, los padres y los jóvenes en todo el país. ¿Se fijan? Las lenguas de la costa, las diferentes variedades de quichua y amazónica. Sí. Entonces, estos son los abuelos, sí predomina el verde. Acá son los hijos. Miren, el bilingüismo, sobre todo en la región quichua, es altísimo. Y los hijos, la tendencia total a la castellanización. Solamente quiero que miren, por favor, aquí qué pasa. Aquí al sur, la provincia de Loja. Creo que Rosángela conoció a 2 compañeros indígenas de Loja que estuvieron en el Congreso en noviembre cuando Rosángela nos acompañó. Miren, aquí prácticamente solo la gente mayor mantiene la lengua quichua en este caso. Así que esa es una mala noticia, muy mala noticia. Bien, ahora quiero decirles, yo había dicho, esto de la georreferenciación no son solo mapas, representaciones, hemos hecho varias cosas. Hemos hecho mapas históricos a partir de los datos de los censos. En 1950, 70, 90 y 2010, el censo incluía una pregunta sobre las lenguas. Hemos hecho todos los mapas de esos años. Hemos hecho el primer mapa de las nacionalidades indígenas del país según el territorio adjudicado legalmente. Hemos hecho mapas de autoidentificación, es decir, cómo cada persona se autoidentifica. Cada punto aquí es una persona que se autoidentifica, en este caso, como hablante como miembro de la nacionalidad sáchila, que está en la costa. Aquí está el mayor. Fíjense que acá podemos ver además el desplazamiento de la gente. Ojo, no significa que cada persona que se autorreconoce como miembro de esta nacionalidad hable la lengua. Sí. Hemos hecho otros mapas estupendos que nos permiten ver el contacto. Por ejemplo, todo lo verde es gente que se autorreconoce como quichua. El rojo es gente de la Amazonía, que les mostré las fotos hace un momento, Guaraní. Miren esa interrelación entre las dos lenguas y entre las comunidades. Eso a nosotros nos permite entender por qué un porcentaje importante de la población Wao habla no solo Wao Tededo, que es su lengua, sino también quichua. Y luego hemos hecho eso, que ya vieron más ustedes mejor. La otra cosa que hemos podido hacer durante todo este proceso de geolingüística Ecuador es conocer los territorios, reconocernos en los territorios, ver qué pasaba con las tecnologías, por ejemplo, de construcción. Miren, esta casa es una de las pocas casas tradicionales ancestrales de los guaraní en la Amazonía. Las demás son ya de cemento o de ladrillo, más de cemento. ¿Qué pasa con el ecosistema? ¿Qué pasa con el uso de la tierra? Nos ha permitido que hablantes de una lengua que se han capacitado muy bien, luego sean los capacitadores para otros grupos que inclusive hablan otras lenguas.
Y algo muy importante ha sido que en este proceso la gente ha ido reconociendo la identidad individual, pero también la identidad colectiva. Y además hablando y discutiendo en todos estos momentos de qué pasa con los derechos, qué pasa con el territorio, con la educación, con la lengua, con nuestra forma de vida. Así que por eso yo empecé diciendo geolingüística no es solamente una representación de mapas, es una etnografía o muchas etnografías. Ya. También, como les conté, hemos recogido mucho material en narrativas. Tenemos mucho material que no hemos logrado trabajar todavía, pero les traje este pequeño extracto de una entrevista quichua, en donde rápidamente ustedes pueden ver la influencia del español, pero casi alaja como bonito, pero ya sufrir y sufrishka. Esto es muy interesante, no solo por el tema que nos habla de la situación de la migración y cómo esta persona intentó irse varias veces y sufrió por hambre, porque es triste, por el frío, pero además desde el punto de vista de la lingüística, ya nos permite ver que una lengua como la lengua quichua, que es tipológicamente aglutinante, está cada vez más perdiendo esa característica y pareciéndose al español. Para esto, el entrenamiento que tienen es del software ELAN, que es también gratuito, como ya les conté. Bien, sí. Voy a pasar a si dicen mis abuelos, ¿quieres que pare un ratito? ¿O alguien quisiera que pare un ratito y conversemos de esto? ¿No? Sí, é muito lindo tudo isso, Marlene. Assim, nós estamos, o modo como você está produzindo a informação, porque o dado em si ele não fala nada, né? Mesmo que a gente guarde muitos dados, eles podem ficar aí e não dizer nada. Então, o modo como você faz os dados conversarem é muito bonito mesmo, né? E é muito impactante. Es lindo, pero es también muy triste cuando ves ciertas cosas, ¿no? Ver algunas cosas es... y bueno, tenemos una serie de limitaciones, pero entonces me voy a pasar al siguiente, porque esto nos va a mostrar... A ver, cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2007, fuimos a una comunidad, a unas comunidades amigas. No teníamos nada de financiamiento, pero teníamos la voluntad de hacer el trabajo y entonces empezamos a trabajar entre amigos, familia, colegas y yendo a comunidades amigas, ¿ya? Y cuando estábamos ahí hablando del tema de la lengua, dijimos, es que esto no puede ser posible, tenemos que devolver algo rápidamente, algo que además le sirva a la gente. Y ahí se nos ocurrió empezar a hacer cuentos, historias, juegos, pocos, pero algo se ha hecho, es decir, materiales tangibles, impresos y audiovisuales que regresen a la gente y que estén en la lengua. Entonces, este es el que se llama Así dicen mis abuelos. Maife Ortega, que es mi hija, cuando vio que estábamos haciendo todo esto, y ella es diseñadora, me dijo, esto no es tarea de ustedes, yo también quiero entrar en esto, y creó este proyecto que es unido, es uno de los hijos de Oralidad Modernidad. Para esto trabajamos con talleres de arte. Lo único que hacemos nosotros para lo que llamamos el taller de arte es conversar con la gente y decirles, miren, ¿qué tal? Hagamos un taller de arte. Nosotros traemos materiales. Y ustedes díganos qué quieren hacer. Entonces, cada taller de arte es distinto. Sí. En este caso, en la Amazonía se hizo en una escuela, vinieron los líderes más grandes, guerreros de las comunidades, a contar las historias. Ustedes pueden ver esto en la página web y también en Vimeo, algunas cosas, y luego ellos deciden cómo quieren representar, si dibujan, si escriben, si actúan, se hace teatro. Fíjense, toda esta participación de niños, grandes, y
una o dos personas de la misma comunidad registran. Nosotros también, ¿no? Sí registramos nosotros también. Y luego, a partir de estos dibujos, vamos creando cuentos, grabaciones, historias. Miren este teatro con los shuar en la Amazonía, miren esto en la costa. Este fue un caso estupendo, porque automáticamente, espontáneamente, dos niñas decidieron escribir una de las historias que había contado un abuelo y después quisieron venir a leer todo en la lengua propia. A ver, un lingüista prescriptivista va a decir, así no se escribe. No importa cómo se escriba. Lo importante fue que estaban en un ambiente con la familia, con amigos, con turistas, que empezaron a escribir y después a contar en la lengua. Entonces, realmente son instancias en donde sí se promueve la transmisión intergeneracional, el habla natural, el retomar el sitio, en fin. Entonces, cuando ya tenemos estos productos y ya los hemos validado, entregamos estos productos en las comunidades. Miren, esta es la comunidad de la niña que leía, pero estos son momentos de fiesta, porque reciben sus propios dibujos en cuentos o sus propios dibujos en dibujos animados. Entonces, es en verdad una fiesta y así están aquí en la fiesta. Y también hacemos presentaciones y entregas académicas en universidades. Esta es en la Universidad Católica, ¿no? Bien, aquí algunos de los cuentos que incluyen juegos, incluyen varias cosas y hacíamos, ya no, porque no podemos, festivales interculturales. Explico de qué se trata. En un año se intentaba trabajar con 4 grupos distintos, hablantes de distintas lenguas. En este caso, Huautededo, quichua amazónico, tzafiki y español de la costa, sobre todo de la región afroecuatoriana. Y los productos que se producían en cada uno de estos sitios los podíamos intercambiar. Los intercambiábamos haciendo visitas de grupos de una comunidad a la otra, a la otra, a la otra. Y finalmente nos encontrábamos en Quito para hacer una presentación de todo. No hemos podido hacer eso más, desgraciadamente, por el problema económico. Bien, hay dibujos animados que ustedes pueden verlos en línea y yo les voy en este momento a presentar un dibujo animado para que vean de qué estoy hablando. Y decirles que hemos entregado en estos años más de 6,000 ejemplares de estos materiales. Bien, Peter, ¿te puedo pedir por favor que pongas el videíto? Está hablado en quichua y con subtítulos en español. Ñuqanchik ñawpa tiempo kasna tuta tarisha rukuyayakunawan cuentarishi tasha waysara upisha wayusara mana punllagama puñusirijanchik ñuqanchik tuta waysara yanusha ruku mamakunawan rukuyayawan cuentarishtasha supaykunami tuta shamunan nisha viri mikunqa tuta paktaman tuta mikunun supay tuta llukshin. Ñawpa tiempo ashka supaykuna tianuka. Paykuna shutimi ashka wiri. Shuk tuta aycha yayarika sachangawa chibi shuk kushillura tupasha chibi wanchingarawshka pukunawa chibimi shuk supay paktasha aycha yayaran samayra supay apika. Chisupay aycha yaya wasima paktasha kari tukusha chibi warmira tapun maybira ñuka pukunara churasha nisha. Napi warmi riman maybira churajanki chillayra churayri nisha. Chibi warmi riparan. Aychara mana apamunichu nisha. Shungularami apamuni ashkay yapa llashaktu shunguwallara yanusha mikuychi. Warmi apisha shungura rika. Chibimi riman
kamba kusamiani, china shunguriman. Mama shungura pisha riparan, manjarisha rimayrin, ushira, llukshuktalla, runanara rimayri. Warmi rimanka rira, ushira rikungami riuni, chigama usara rikushun, paisha mongama. Mama usara maskashkashina, rikusha uma washama, supay ñaira. Chibi warmi rimashka, supayra, rikungami riuni. Chita rimashka pay, wasimanda llukshin, wawa pundalla riushkay, chawpiñambillay mama tupayrin. Chillaktay shuraymira rurayanushka chibi wawa rimayrin runaunara. Shuk supay ñuka wasipi mitiaw. Chi ratulla yandara ranun, shukuktura ranun, chibi supayra rupachingawa. Mamara akchara pitisha, karikuinta rikuringawa, ama supay ripariangaj. Chibi chi supay paktashka, chillaktama maskangaj, warmira. Mana tupakmi tukuy tandarisha asara upichinun. Supay yanda machashka, ichi washawalla kijnanga kallarin, irunauna tandarisha umaybi makanun. Ichi manda washa uktuma kachanun. Rupashka shinalla supay piñarisha riman. Kangunara mana sakishachu. Shundumi tukuni, kangunara yawarda upisha mi kausasha. Kaya chayra ñukanchi rukuyayawna sakishkara rimashkara kamba makibi misakini. Preocupante en las comunidades, no solo ahora que es época de pandemia, sino siempre. Entonces, en esta comunidad en la que hemos trabajado mucho tiempo, nos dijeron, queremos trabajar nuestras plantas medicinales. ¿Qué podemos hacer? Y empezamos con un proyecto sobre plantas medicinales, el uso de las plantas y los conceptos de salud, enfermedad, alimentación. Hasta este momento hemos trabajado en 3 provincias, al norte de Quito, al sur de Quito y en Quito mismo. ¿Ya? Hemos recogido más de 260 plantas. Aquí están los momentos en que trabajamos, miren, con la gente en la tierra, en las escuelas, con las mamas, que son curadoras, los taitas. Ya. Sí. Entonces, básicamente, ellos lo que decían es nuestras plantas son parte de nuestros ancestros y nos estamos olvidando. Debe ser que nos da vergüenza. Qué mal. Eso nos hace pensar en la identidad. Pero también nos hemos olvidado de la comida que teníamos, de la ropa que usábamos. Entonces, es así como empezamos con este proyecto. Y los talleres que hicimos en este caso especialmente fue el de software lingüístico Lexipro, formas de registro y procesamiento de datos y también georreferenciación porque queríamos referenciar las plantas. Nuestros padres muchas veces nos han contado cuentos, leyendas, que nos gusta, como a todos los chicos, nos gusta escuchar un cuento que nos sorprendemos de algo que han pasado, pero no pensamos más allá de que todo eso cada vez va perdiendo con nuevas generaciones. Nosotros estamos recopilando lo que es la información de plantas ancestrales Que usaban para curarse antes. Nosotros, como no conocíamos, sabíamos que era una hierba cualquiera y lo botábamos. Estamos haciendo en este momento de que podamos recuperar algo de eso y podamos llevar a las nuevas generaciones. La memoria, el conocimiento, la sabiduría no se pierda. Quizás
eso se quede plasmado en algo escrito. Y en este momento lo que estamos haciendo es un diccionario digital con un software libre. Y ha sido muy interesante ese programa. Nos permite muchas cosas, ingresar fotos, audios, textos en diferentes idiomas. En este caso para nosotros hemos podido ingresar lo que es quichua y castellano. Entonces nosotros hemos pensado de que de esa forma podemos realzar el quichua y luego para la gente que tal vez ya se olvidó el quichua, pueden revisar en castellano y pueden hacer comparaciones, a la vez aprender quichua y a la vez también aprender cómo usar las plantas como medicinales. Hay que pegarle bastante y una copita sale bastante líquido que es verde. Entonces como se coge bastante sale lo que es el líquido. Sale el líquido. Entonces ese un tamaño así tan pequeño como una copita, en ayunas dice que ha tomado, alguien recomendado 9-10. Si nosotros quizás no escribimos o no hacemos este tipo de trabajo, el conocimiento o la sabiduría de nuestros antepasados nos está yendo, nos está perdiendo, porque se muere igual que la persona. Cada lengua, cada cultura tiene sus diferentes procesos, sus diferentes cambios, pero nosotros hemos cogido una pequeña parte que son las plantas. Si de aquí en 10 años o en 20 años, ¿qué va a pasar con el quichua? ¿Qué va a pasar nuestros saberes? ¿Qué va a pasar nuestra cultura? Todo eso. Eso quisiera animar de que no se olviden de su propia lengua, no se olviden de sus tradiciones, no se olviden de sus padres. Bien, ahí han tenido el resumen de todo. Ya no necesito explicar más, solamente mostrarles que esta es la plantilla del Lexic Pro. Es un programa gratuito que ustedes lo pueden bajar del mpi.com o también de Google. Y luego le hacen a su manera, le hacen a su grupo. Estas son algunas de las mamás y taitas que nos ayudaron en la recopilación. Y estos montes son los de este sector. Tenemos ya 1 libro y medio, el segundo sale ya mismo y también está en línea. Y la gente nos ha pedido o nos pidió en ese momento recuperar semillas. Esto es bien importante porque no es solamente saber qué pasó con las plantas o qué pasa, sino volver a recuperarlas. Como se quisiera que pase con la lengua, ¿verdad? En este momento, este sitio que estaba con plantas medicinales está con alimentos que la gente ha puesto por el tema del COVID, de la pandemia, ¿no? Entonces, uno de los productos nuevos que tenemos de este léxico son un pequeño libro aquí de 37 plantas que son especialmente para problemas gripales, para tos, es decir, para poder ayudar en estos tiempos de COVID. Entonces, hemos distribuido esto en línea y también en comunidades. También con los compañeros hemos trabajado en artículos científicos. Este ha salido en inglés, ya mismo sale en español, sobre la composición de las plantas y cómo se usan muchas de ellas en el mundo entero. Hemos dado conferencias en comunidades, en asociaciones, en escuelas, en Zoom, para poder contar lo que se podría hacer con las plantas y con la alimentación propia. Con esto empezamos a ver que había que comunicarse más desde lo propio y no desde lo urbano. Estas fotos que ustedes ven aquí son las fotos que están saliendo ya todo este tiempo en internet sobre quédate en casa, quédate en casa. Pero si ustedes miran, estos modelos son modelos foráneos del mundo urbano, no tienen nada que ver con las comunidades, las familias, nada que ver. Entonces, con un grupo de algunos compañeros, hicimos unos pósters en la lengua con fotos propicias que signifiquen algo para la gente. Porque en las casas, en las comunidades, no son como las casas de la ciudad. Tienen otro material, tienen otro uso. Y estas son las fotos enviadas por los compañeros de las comunidades distintas. Este es Amazonía,
Sierra Quichua, Amazonía, costa. ¿Se acuerdan la casa tradicional de los Guarani? Sí. En el imaginario, hay muy pocas casas de esas, pero en el imaginario de la población, estas son las casas Guarani. Entonces, ellos escogieron este dibujo para hacer su póster. Y finalmente, ¿se acuerdan de los Awa y del Aguapit? Esta es la foto que ellos prefirieron poner. Que el diagramador dice, yo no veo la casa, aquí está la casa. Porque como dicen ellos, el bosque es nuestra casa. Entonces, el concepto mismo de qué es, cómo es el espacio, es distinto y hemos hecho esto con los compañeros. Hemos hecho también unos pósters sobre lavarse las manos, porque lo que nos dicen siempre acá en las redes, obviamente, es lávese con mucha agua, con mucho jabón, póngase gel. Mucha gente, muchas comunidades no tienen agua. Obviamente no hay dinero para comprar gel. Entonces, en una de las comunidades de la costa, hicieron este póster. Fue muy interesante que cuando yo mostré esto a algunas colegas acá en la ciudad me dijeron, ¿qué está haciendo la señora? ¿Está cocinando? Porque vivimos en mundos bastante distintos, en verdad. Bien, algo más que han decidido en las comunidades es que hay que volver a las raíces y despertar la tierra. Y después de muchos años están volviendo en algunas de las comunidades de la sierra, están volviendo a plantar y también mostrándoles a sus hijos cómo se pueden mantener las plantas medicinales. Miren este proyecto que hemos hecho en línea con niños que tienen semillas y pequeñas plantitas que luego van a sembrar. Eso hemos hecho recién. La otra cosa que hemos hecho con Moralidad Modernidad y con varios colegas y amigos es apoyar a las comunidades más pobres con insumos médicos, de alimentos y de comunicación. En este centro médico que se ve muy moderno y que está en una comunidad, la gente no tenía, los médicos y las enfermeras, sobre todo enfermeras, no tenían nada, no tenían ni guantes ni mascarillas. Entonces conseguimos una donación. Hemos estado consiguiendo donaciones de alimentos para las familias más pobres y para que los chicos de las escuelas, los chicos de los colegios puedan continuar con sus estudios. Hemos conseguido unas donaciones para poder comprar tiempo en internet y tarjetas. Y al mismo tiempo mantenemos comunicación. Con algunos de los compañeros con los que hemos trabajado en este tiempo mucho, estamos haciendo bimensualmente unos conversatorios sobre temas varios. No es solamente la enfermedad, no. La educación bilingüe, las lenguas, la pérdida de las lenguas. Entonces, estamos trabajando en eso. Y finalmente, quiero decirles que conversando con los compañeros indígenas, ellos están haciendo muchísimo uso de las redes, se han visibilizado mucho nacional e internacionalmente, están usando las radios, esta es la radio Awa, y la idea es, lo que ellos nos dicen, no solamente informar, ir más allá, y ese ir más allá es testimoniar quiénes somos desde nuestra voz y desde nosotros mismos. Lo último que hemos hecho, porque necesitamos seguir trabajando con los materiales y con la documentación, el viernes pasado, algunos de los miembros de Oralidad Modernidad, compañeros de comunidades, nos faltan unos 2 más, y compañeros de la universidad, seguimos una primera capacitación sobre los repositorios que existen para saber cómo podemos trabajar mejor la documentación de todos los materiales que tenemos. Ese es nuestro compromiso ahora, documentar y enriquecer las bases de documentación que tenemos. Quiero agradecerles muchísimo por la paciencia, por haberme oído, y ahora sí no voy a decir nada más hasta que me pregunten. Muchísimas gracias. Muitas graças. Nós é que fizemos, né, Marlene? Muito relevante todo o seu trabalho, né? Estamos abertos para as perguntas, né? Se algum dos colegas que estão assistindo quiserem perguntar, mas eu fiquei com muita vontade de te perguntar se esse trabalho do registro das plantas, né, que tem sido feito também pelos Quechua, se vocês têm previsão de ampliar para os outros países também, onde
Quechua é falado, né, numa ação mais multilateral. Tú dices de los quichuas, de la gente quichua. Dos quechuas, isso. ¿Qué ha pasado con la lengua? Não, estas iniciativas, esto de la documentación de las plantas medicinales son hechas en quichua también, ¿no? También, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver, en las dos provincias, la que mostré y otra más que está en el sur, están hechas en quichua y en castellano. La del sur está hecho en quichua local, en quichua estandarizado, porque queremos que se use mucho en las escuelas. Está hecho en español y estamos haciendo la versión virtual también en inglés, porque ahora les obligan a los chicos a aprender inglés en todas las escuelas y colegios del país, también en las escuelas indígenas. Então vocês têm já uma proposta de estandarização, de normatização do quichua. Quer dizer, há uma norma que é seguida para esse registro. Isso sim. Sí, a ver, en principio todas las lenguas tienen ya un alfabeto propio y estandarizado, ¿ya? Lo que pasa es que ha habido muchos, el quichua ya tiene la estandarización desde 1974, pero ha habido muchas controversias de gente que no acepta, de gente que sí está a favor, entonces de gente que dice no entiendo, entonces lo mejor es que no hable la lengua. Entonces, nosotros, para promover el mantenimiento de la lengua y que la gente reconozca como propia, usamos la variedad local. Pero luego, para que se pueda utilizar también a nivel de las escuelas y a nivel oficial, estamos usando también el unificado. Está prácticamente lista la versión virtual que ahora vamos a discutir en la tarde con los chicos, en donde tenemos las 4 lenguas, ¿no? O sea, el local, el quichua unificado o estandarizado, el español y el inglés. Y eso va a subir al internet porque en este momento no podemos imprimir, en verdad. Y no podemos imprimir en 4 lenguas, es demasiado costoso. En la tercera región en donde trabajamos, que es muy cerca de Quito, ahí ya no se habla quichua, hablan quichua muy poquitos mayores en la zona alta. Sin embargo, se ha mantenido mucho el conocimiento ancestral. Entonces, mira que en ese sitio hemos recogido como 130 plantas, otras más que no conocíamos. Y con ellos tenemos algunos videos también, y la idea es sacar el primer libro en línea también. Pero en ese caso ellos están hablando de recuperemos nuestros conocimientos ancestrales, nuestra cultura, de la voz de los mayores que todavía están. Y aunque no, seguramente ya no van a recuperar la lengua. Ya son varias generaciones que no la hablan. Certo. Marli, nós temos uma pergunta de uma das participantes, a Ilma Teles. Ela pergunta como ter acesso ao banco de dados sobre as plantas. Esse material, esse banco de dados, esse dicionário online, né, sobre as plantas. Como é possível ter acesso a esse material? A ver, ahorita ya está en el internet una versión inicial. Hemos tenido algunos problemas porque en el Lexic Pro es posible meter audios y videos, pero eso no ha sido muy fácil poner en línea. Entonces, lo que está en línea, que está en oralidadmodernidad.org y oralidadmodernidad.com, ya les puedo escribir luego, eso está ya versiones iniciales en línea. Luego, en la página web del proyecto, en publicaciones, ya pueden ver el libro primero. Voy a mostrarles. ¿Qué es esto? Sí.
Es este libro que tú conociste, porque lo presentamos cuando estuviste acá. Sí. Entonces, es así, tiene así fotos de las plantas, explicaciones, los nombres de la gente que participó. Ya. Bueno, hay una versión anterior de esta que está en línea, pero ya vamos a poner la nueva. El libro ya se puede ver en la página web en publicaciones, y del nuevo de la región sur, yo diría que máximo el próximo mes ya está en línea. Sim, e nesse Lexicpro, né? Se llama, sí, el chat está apagado, está para todos, escribir. Sim, nós também vamos deixar disponível na própria agora descrição do vídeo esses links, né? Para que vocês possam acessar todo esse material que a Marlene está dizendo, né? A ver, en LexiPro, el LexiPro es el software lingüístico que te permite armar los diccionarios. Es bastante amigable, como es gratuito, a veces tiene problemas. Pero es muy bueno, tú lo puedes personalizar, como vieron, con las fotos de la gente, con los sitios de la gente, te acepta audios, te acepta videos, todo eso es estupendo. Yo ya no mostré ya videos, primero por el tiempo y luego porque era una complicación, pero LexiPro es... los compañeros que primero aprendieron LexiPro, los que primero se capacitaron, los del video, Alfonso y Ernesto, ellos han dictado ya algunas capacitaciones en la universidad para los estudiantes y los profesores. Y con ellos tuvimos la oportunidad de ir a presentar esto en Estados Unidos, en Madison y en la Universidad de Chicago, en Urbana-Champaign. Y ahí también pudieron mostrar un poco lo que hacen. Entonces, eso es lo más interesante, que luego esto es como un dominó. Ellos aprendieron, enseñan a los demás. El verano anterior vino un grupo de lingüistas de Holanda para que Alfonso les enseñara cómo usar el LexiPro. Entonces, eso es lo que yo hablo de los logros que van más allá, ¿no? Van más allá de... Esto es importante, pero más importante es que los hablantes luego puedan usar esto para muchas otras cosas. E Marlene, eu quero fazer um depoimento pessoal, né? Porque conheci a Marlene na Alemanha, né? Tivemos a oportunidade de nos conhecermos em Bochum, e depois fui a Quito numa discussão, num evento que Marlene organizou. E ali era um evento todo o tempo muito cheio, com muita participação dos falantes, das comunidades linguísticas, todo o tempo. E eu estou contando isso porque eu percebo claramente uma discussão que nós fazemos aqui, é que a possibilidade que nós temos de fortalecer uma língua ampliando os espaços de uso dessa língua, os âmbitos de uso dessa língua, a forma pelas quais os falantes vão se representando e valorizando, né, as suas práticas. E então, todo o trabalho de vocês é isso, quer dizer, é uma forma intensiva, consistente, de criar estratégias para essa ampliação. E por isso que eu tive muita alegria, né? Nós ficamos muito contentes quando você aceitou vir compartilhar essas experiências conosco. Porque não adianta produzir uma descrição de língua, não adianta produzir um projeto isolado, sem que haja esse entendimento das pessoas que elas podem usar as línguas delas em outros lugares, não só na sua casa, né? Não só no tradicional. Podem ir para a universidade e apresentar as suas falas nas suas línguas, que foi o que nós vimos no evento que você organizou. Então,
por tudo isso, né? Eu quero te agradecer e eu quero ainda te colocar uma pergunta. Nós temos mais 10 minutinhos, tá? É uma pergunta da Marci. Ela disse assim: Marlene, sobre a constatação de que o espanhol está influenciando a estrutura da língua quichua. Você poderia falar mais um pouco sobre isso? Sobre essa influência do espanhol na estrutura do quichua? E se você tem... Agora eu vou complementar, né? E se claro. você tem alguma estratégia para acompanhar se isso vai se reverter ou não? A ver, sí, hay mucha... Este es un yo, mi otro yo es el español de contacto, pero cuando hablamos de español de contacto tenemos que ver qué pasa con las lenguas que están en el contacto. Entonces sí, hay mucha influencia del español en las lenguas indígenas. En algunas lenguas indígenas hay mucha influencia del quichua. Por ejemplo, en la Amazonía, el quichua influye mucho en las lenguas amazónicas. Pero en el quichua sobre todo, y también en las otras lenguas, pero en el quichua la influencia del español es muy, muy grande. Hay casos que se han documentado muchísimo, Musken y Lipsky han documentado las que se llaman media lengua, o Chaupishimi, que en quichua significa media lengua, más o menos, Chaupishimi, en donde el vocabulario de las lenguas, de la lengua quichua, llega a ser tomado del español hasta en un 80%. Aunque se mantiene bastante de la morfosintaxis del quichua mismo. Ahora, hay casos que se habían constatado hace, no sé, 20 y más años, y que esas poblaciones ya pasaron de la Chaupishimi al español. Hay una región todavía en el norte en donde la gente intenta seguir hablando quichua, hablar español y también Chaupishimi, casi como una apropiación, ¿no? Ahora, a todo nivel, yo tengo unos casos increíbles de gente que habla muy poquito español, pero que ha incorporado inclusive morfemas. Por ejemplo, el morfema de agentividad del español en el quichua. Bueno, así que eso hay mucho. Ahora, también hay lo otro. Para el caso del español que se habla en la región sierra, no solo del Ecuador, también en Perú, en Bolivia, hay bastante influencia del quichua. No solamente de las palabras quichuas relacionadas con la comida o con plantas, sino de la estructura y de la semántica quichua. Eso es muy interesante porque para los que amamos la lingüística, hay unos ejemplos muy interesantes de convergencias lingüísticas, de reanálisis semánticos, de procesos de gramaticalización y de nuevas construcciones que se han ido creando en el español. Hay algunos artículos míos publicados que he trabajado muchos años, pero si eso le interesa a nuestra colega que ha preguntado, ese es también un fenómeno muy, muy interesante. Sí. Nós temos interesse em várias trocas, em vários intercâmbios com você, Marlene. Eu acho que esse é só um começo da nossa conversa, né? Uhum. Eu estou vendo aqui também que os nossos colegas que estavam assistindo estão te dando os parabéns pelo grandioso trabalho, né? Pelo gigantesco trabalho, realmente, muito fôlego, né? E, inclusive, o Marquinhos Garcia do IFAM, o nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o que administra a política do inventário das línguas, né? Ele está comentando do excelente projeto e que os mapas é uma das formas mais interessantes mesmo de representar os dados, né? De dar essa visibilidade. Então, assim, eu acho que eu faço as palavras dos colegas e para parabenizar vocês, né? Por todo esse trabalho, realmente é um trabalho de fôlego. Nós temos vontade, sim, de compartilhar. A gente já pensou aqui em instrumentalizar algumas línguas
sobretudo que estão nas periferias da cidade, né? Como Guarani, por exemplo, para atendimento em saúde pública, que precisa ter também esse encaminhamento de um dicionário online, né? Para essa questão de atendimento. Então, acho que nós podemos pensar aí em várias parcerias y acciones conjuntas, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que cada vez más hay que apoyarse. Sí. Yo ahorita sí estoy un poco preocupada del material y de la documentación porque estamos haciendo todo con voluntarios. Sí. Inclusive algunos de los voluntarios son ex estudiantes míos que en este momento están fuera del país. Trabajamos en línea. Pero, claro, un trabajo con tantos datos no podemos, tenemos que avanzar de otra forma. Me preocupa que todo vuelva a las comunidades. Me encanta ver cómo ha desarrollado más cosas, ¿no? Entonces, solo cuento 2 cosas chiquitas, yo sé que estamos contra el tiempo. Mira, durante el proceso de geolingüística y el mapa, los compañeros de los equipos venían y me decían, no, yo no me había dado cuenta que mi vecina vivía solita. Tal vez no era una vecina de al lado, pero es una vecina de su comunidad que vivía solita. Ella me decía, yo me voy a morir sin tener con quién hablar, porque hablo quichua, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de las propias comunidades, del territorio, de los cambios que hay en todo lado, por parte de los mismos compañeros que habitan y que son dueños de esos espacios, es muy importante. Sí. Porque no somos nosotros de afuera que vamos con nuestra mentalidad de quiero hacer un mapa bonito. No, ¿qué pasa en el proceso? O, por ejemplo, que hayamos hecho el primer entrenamiento y capacitación de los talleres en una comunidad de casi 4,000 metros en quichua. Sí. Entonces, perdón, miren, todo se puede hacer en la lengua, todo. Sí. El software, decimos software no es español, y decimos software, no pasa nada. Sim. Marlene, para fechar, você tem aí uma pergunta muito importante, mas você pode responder um pouquinho agora, e podemos depois responder depois, que é uma pergunta do Gerardo Chinchai, do Peru, né? Ele diz assim, Marlene, en la Constitución do Equador se declaram como línguas oficiais o espanhol, quichua, e o shuar, né? Sim, não. Qual é o nível da implementação da oficialidade da língua shuar? Ya, a ver, primero, mi querida amiga, tengo que decirte, estoy viéndole ahí al Gerardo, le saludo. A ver, la Constitución del año 2008 dice, la lengua oficial es el español. Es la primera vez que dicen español, antes decíamos castellano. Bueno, en el artículo 2 luego dice, el quichua y el shuar son lenguas oficiales de comunicación intercultural. Entonces, si tú miras con ojo analítico, no están en el mismo estatus. Español es la lengua oficial, fin. Quichua y shuar son lenguas oficiales para comunicación intercultural. Ya no es el mismo estatus. Y luego, las otras lenguas son oficiales en sus territorios. Bien. A ver, ¿qué se ha hecho? Se han hecho algunas cosas oficiales, por ejemplo, se ha traducido la Constitución al quichua y al shuar. En este caso de COVID, por ejemplo, se han hecho muchas pancartas en quichua shuar, también en otras lenguas, se hizo una pancarta en muchas otras lenguas, pero en el uso de la vida diaria no funciona. Tú estuviste recién en Ecuador, ¿viste quichua en los cartelones? No. En los mercados cada vez más hay quichua, el panorama lingüístico va incrementando el uso del quichua, por ejemplo, para nuevos productos de venta, para productos orgánicos, para productos saludables, pero en el uso de la vida diaria, en verdad, no.
Las radios comunitarias en los últimos tiempos han aumentado muchísimo el uso de las lenguas. Pero en el sistema de educação intercultural bilíngue... Marli, então, a minha pergunta é, não precisamos responder agora, mas a gente sabe que do que carecemos é construir, a partir de uma legislação, um plano de trabalho, né? Um planejamento para que as línguas sejam elas realmente contempladas em vários âmbitos, espaços, enfim. O que me parece é que a gente ainda não avançou nisso. Talvez, justamente, né, a pergunta do Gerardo abre para essa questão e abre também para uma questão nossa aqui, que nós temos processos de cooficialização de línguas nos municípios, mas também aqui e também ali, também eu acho que o Peru, eu acho que é um dos poucos países que conta com uma lei com um planejamento detalhado de ações. Sim. E nós precisaríamos avançar, quer dizer, acho que a lei é importante, inclusive, discutir por que tem esse estatuto mais baixo e colocar isso dentro de um planejamento. A política linguística, ela tem essa interface, quer dizer, ela é uma lei, mas ela não existe se não tivermos o planejamento de uma lei que regulamente, né, ou um planejamento através de uma lei que regulamente essa lei inicial, né? Sim. Eu conversei um pouco com os nossos colegas lá em Quito, né? Justamente sobre isso, sobre a importância em avançar no planejamento das políticas linguísticas para que essas línguas sejam, né, de fato, línguas nacionais e tenham seu estatuto. Y que puedan usarse en todas las instancias, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque sí, todos tenemos, dice la Constitución, la Ley de Educación, la Ley de Comunicación, todas nos hablan del derecho de usar la propia lengua para la educación y para la comunicación, pero el sistema de educación intercultural bilingüe, que en algún momento creo yo que en el Ecuador fue un modelo para América Latina, bueno, ha ido cambiando paulatinamente y aunque la política luce muy bien, en la práctica no se da. Sim. No se da. Por isso que talvez o interessante é isso, em vez de deixar que cada área, ou a educação, a cultura defina o que fazer com as línguas, mudar a posição, quer dizer, uma política linguística que vai dizer o que essa língua, o que deve ser feito com essa língua nesses diferentes âmbitos, espaços, políticas, né? Eu acho que essa dispersão, ela não ajuda. E a gente ouviu essa discussão lá com o Bencocré, porque eles diziam assim, não, aqui a Secretaria de Educação também já está dizendo o que vai fazer com a nossa língua, mas a posição nossa do IPOL é que tem que ser o contrário. Quer dizer, é importante que haja um grupo, um comitê ou um grupo de trabalho em política linguística que diga para a Secretaria de Educação o que é importante fazer. Que diga para o Ministério da Cultura, para a Economia, né? Inverter um pouco essa ordem das coisas. Mas isso fica para um próximo debate. Eu acho que a gente podia falar sobre isso em algum outro momento de novo, hein? Sí, hay que hablar de esto. Y yo pienso que nosotros podemos enriquecernos entre todos mucho por las experiencias que hemos tenido. Yo le decía, por ejemplo, a Gerardo, que ahora que intentamos otra vez retomar algo que hacíamos con interpretación y traducción, va a haber que darse una mano, porque en Perú, en verdad, han avanzado tantísimo que no hay relación. Acá no tenemos un cuerpo colegiado de traducción. Todo lo que es la Dirección de Educación Indígena está recreándose totalmente. Entonces hay muchos materiales que se crearon en su momento, que eran muy buenos, pero ya no se los usa. Sí. Así que la situación es muy compleja y pienso yo que va a seguir siendo compleja en estos momentos pandémicos. Pero ahí creo que más que nunca hay que apoyarse,
por eso con estos compañeros de esta asociación CISARI, que significa el florecimiento del Quichua, estamos haciendo estos encuentros en Zoom internacionalmente para escuchar qué pasa en los otros sitios, cómo se está trabajando, cómo trabajar a nivel micro, a nivel meso, a nivel macro. Perfeito, perfeito. Ojalá, ojalá. Bom, estamos já 1h35 nessa conversa muito, muito, muito boa, Maria. Mas acho que vamos encerrar, né? Nós podemos voltar uma próxima vez, mas, sobretudo, né, a gente está aberto aí realmente para as parcerias, para as ações multilaterais, né? Acho que nós podemos e temos toda a condição de avançar nessas nossas mãos dadas, né? Com as nossas mãos dadas. Né? Unidos somos mais. Sim. Então, gente, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Marli. Continuaremos nos falando e vamos encerrar por aqui, então, esse episódio de hoje. Muchísimas gracias a ti, a todos los que han estado ahí con paciencia, a todas y todos. A Peter, muchas gracias por toda la ayuda. E já sabem que aqui sempre os recebiremos com os braços abertos. E eu quero, só para fechar, convidar todos vocês, né, para a semana que vem, nesse mesmo horário, às 16h30, para o nosso próximo episódio, que vai falar sobre as políticas para os povos Apurinã e Jamamadi-Demi, lá no Médio Purus, no Amazonas. Né? Vai ter a participação da Ana Patrícia, que é assessora do Comim, e justamente a professora Marli Clete Martins, que é Museu Nacional e também pesquisadora do IPOM. Então, convido vocês, aguardamos vocês na próxima. Boa noite. Tchau, tchau para vocês.